Padre Santo, Padre hermoso, Señor, te damos las gracias, Papito Dios, por esta preciosa noche que has traído para nosotros. Señor, gracias por el caminar de este año, Señor. Gracias, Señor, por las dificultades que hemos tenido, Padre Celestial. Verdaderamente te damos todo honor, toda gloria, Señor, porque a pesar de que ha sido un año muy difícil, Señor, en donde muchas personas han perdido seres queridos, en donde muchas personas de pronto se han distanciado, Señor, por el hecho de estar en una cuarentena, de estar encerrados, de no tener la disposición ni la posibilidad, Señor amado, de, de poder disfrutar de la presencia del otro. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque verdaderamente si no fuera por tu amor, nosotros no podríamos hoy 28 de diciembre estar acá, Señor. Gracias, Padre Santo, por las veces que hemos sufrido. Gracias, Padre Santo, por las dificultades con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros hijos, Señor, con nuestros amigos. Es más, hoy más que nunca te doy gracias, Señor, por nuestros enemigos. No porque nosotros los consideremos de esa forma, Señor, sino porque sabemos que el llevar tu nombre, Señor, el predicar tu palabra y el estar contigo es sinónimo de rechazo. Por eso los demás pueden que consideren que nosotros somos sus enemigos, pero por parte de nosotros, gracias a tu amor y a lo que nos has enseñado, sabemos que no. Papito Dios, ponemos en tus manos esta hermosa enseñanza, que sea de edificación para mis hermanos, para los que nos escucharán, Señor, en un futuro espero no muy lejano, sino por el contrario cercano, que sea, Señor, de regocijo, de fortaleza, Señor, pero que sea sobre todo palabra tuya entronada en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándome, Papito Dios. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, la enseñanza de hoy de verdad que es una enseñanza muy, muy hermosa y es una enseñanza muy aplicable a lo que estamos viviendo hoy en día. Es una enseñanza que la dio el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Ustedes recordarán que el Sermón del Monte es el primero de 5 discursos que están en el libro de Mateo. Estos discursos pues verdaderamente los da el Señor Jesús porque quiere dar a entender y a la misma vez explicar y ponerse él mismo como ejemplo de cómo debe vivir la vida el cristiano. Aunque en el momento en que la dio el Señor Jesucristo, fue dada inicialmente para los judíos, para sus hermanos, verdaderamente es aplicable para todos nosotros. Y ninguno de nosotros está alejado de ni unas, se me ha dicho, no hay una sola enseñanza que en la Biblia no se aplique para el creyente. Entonces el Señor Jesucristo dio una hermosa enseñanza allá en el capítulo 5, en los versículos 38 al 48, y se trata sobre el amor hacia los enemigos. Y hoy en día sí que es importante que podamos poner en práctica, no solamente escuchar una enseñanza, escuchar una palabra, sino verdaderamente poner en práctica esto que nos trae en la noche el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque verdaderamente estamos en tiempos muy difíciles y se nos olvida una ordenanza, un mandato que nos da el Señor Jesucristo. Hay veces interpretamos que el amar al prójimo y el amor hacia los enemigos es algo opcional, pero no. Para el cristiano, amados hermanos, es un mandato. Claramente el Señor no quiere que lo hagamos obligados, sino que lo hagamos de corazón. Por eso Él da esta hermosa y preciosa enseñanza. Entonces, es muy importante contextualizar que el Señor en el capítulo 5 nos está dando una clase magistral, hermosa, sobre la moralidad. Y entra en un campo muy importante para el judío, como hoy en día para un verdadero cristiano o creyente. Entonces, vamos a leer lo que dice Mateo 5 de los versículos 38 al 48
para entender el contexto y vamos a ir explicando qué es lo que el Señor Jesucristo nos da a entender. Dice el versículo 38: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Bueno, amados hermanos, como vemos es una enseñanza muy profunda la que el Señor Jesucristo nos está dando esta noche. Porque, como les dije al principio, nosotros hay veces malinterpretamos el hecho de que el Señor Jesús nos diga, amemos al prójimo como a sí mismo. Pero nos olvidamos de los enemigos. ¿Y por qué? Porque los enemigos no los consideramos dentro de nuestro prójimo. Y es algo que está mal. A medida que vayamos desarrollando esta hermosa enseñanza, nos vamos a dar cuenta verdaderamente del significado que el Señor Jesucristo tiene para esta porción de la palabra y cómo nosotros la debemos aplicar. Vamos a ir escudriñando versículo por versículo para poderlo comprender. Lo primero es que el versículo 38 nos dice, oísteis que fue dicho. Cuando el Señor Jesús dice, oísteis, siempre se refiere a que hay una cita, a que hay una promesa, a que hay una palabra que fue dada anteriormente y que esa palabra está siendo mal entendida. Por eso él tuvo que dar esta enseñanza. Por eso él inicia con oísteis que fue dicho. Entonces con ese oísteis ya les está diciendo y nos dice a nosotros, a los que escuchamos y leemos esta palabra, que de entrada ya estamos malinterpretando. ¿Y qué fue o qué es eso que se malinterpretó? Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Vamos a detenernos acá porque esto ha traído muchos problemas en el recorrer de la vida cristiana y de todos los que quieren estudiar la palabra. Y es porque han tenido un conflicto en donde se dice que en el Antiguo Testamento el Señor dio una ordenanza donde decía, vénguese del otro. Si el otro le hizo, usted también hágale a él. Si el otro le pegó, péguele a él. Si el otro lo maltrató, maltrátelo a él. Pero verdaderamente esto ha sido muy mal interpretado, porque no es lo que quiere dar a entender la palabra. Recordemos que el Señor Jesucristo no vino a cambiar la ley. O sea, Él no vino a decir, es que la palabra en el Antiguo Testamento no dice ojo por ojo y diente por diente, no. Sino lo que va a explicar Él es que lo que se ha entendido de este versículo ha estado mal. Y ahorita vamos a remontarnos de dónde viene esta palabra. Pero es muy importante primero que
que comprendamos el significado de lo que el Señor Jesucristo nos quiere dar a entender. Entonces Cristo hace una cita del Antiguo Testamento, ya más adelante le voy a decir qué cita, donde los judíos y más explícitamente los fariseos, y hace una comparación, si ustedes se dan cuenta, en lo último con los publicanos, seguían con la malinterpretación en las escrituras. Entonces debemos aprender sobre qué es esto de ojo por ojo y diente por diente. Amados hermanos, esta escritura es la llamada ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente era una ley que establecía un paralelo, o sea, una comparación como principio para limitar el castigo y para que fuera justo ese castigo que se impartía. Su intención, amados hermanos, era asegurar que el castigo en los casos civiles fuera el adecuado según el crimen. Nunca se tuvo en mente justificar actos de venganza personal, puesto que Jesús no hace ninguna alteración al verdadero significado de qué, de la ley. Él estaba simplemente explicando y afirmando el verdadero significado de la ley. Ahora, teniendo en cuenta este contexto en el que Cristo lo está dando, en el que no está autorizando la venganza ni mucho menos, pues es propicio que ahora sí estudiemos la escritura antigua para comprenderla en su totalidad. Lo primero es que esta ley la podemos encontrar en 3 pasajes del Antiguo Testamento. Claramente podrán ustedes encontrar muchos más, pero para el estudio de hoy me basé en 3 partes del Antiguo Testamento y en 3 libros diferentes, porque esta enseñanza, amados hermanos, lo que hace es evidenciarnos momentos diferentes. Por eso es que está en un libro diferente cada parte de la que vamos a entender. Entonces, esta ley del talión la podemos encontrar en Éxodo capítulo 21, versículos del 23 al 25. La primera parte, que es la que vamos a leer, nos está hablando sobre cómo debían comportarse las personas y el pago que debían recibir cuando cometían actos de violencia. Entonces dice ahí en Éxodo 21, versículo 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Como vemos, amados hermanos, si ustedes van y leen el título de esa porción de la palabra, es actos de violencia. Entonces, el Señor, Dios Padre Todopoderoso, le dio esta ley a Moisés y a su pueblo de cómo debían actuar frente a un acto de violencia. ¿Cuál acto de violencia? Está hablando de, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Lo que está diciendo, y ya lo vamos a explicar más adelante, es que esta ley no quería ni excederse en el castigo, pero tampoco dejar el acto sin castigar. O sea, básicamente el Señor está actuando en justicia, cosa que nosotros los hombres no tenemos y que si no la tenemos es porque solamente le concierne a Dios. Por eso Dios no quiere que nos venguemos. Eso es algo que debemos tener muy claro. Esta charla sobre el amor hacia los enemigos está basada en eso, en que la ley del talión estaba mal interpretada, en que Dios dijo, vaya y hágale lo mismo que el otro le está haciendo y con eso van a quedar a paces. No,
porque ahí lo único que se está haciendo es incentivar la venganza. Ahora vamos al otro libro, vamos al libro de Levítico. Ya vimos Éxodo, que está enfocada en los actos de violencia. Pero ahora vamos a ver la ley del talión enfocada hacia el castigo, hacia el blasfemo, al que blasfemaba. Eso lo encontramos en Levítico 24 y vamos a leer los versículos 19 y 20. Dice el versículo 19: y el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Como vemos, ambas citas parecen ser muy similares, ¿cierto? Y en primera instancia diríamos, pero yo no veo acá que habla del castigo al blasfemo. Bueno, para eso tenemos que leer que todo el capítulo 24. Por eso es muy importante que no saquemos de contexto un versículo. Eso es lo que les pasa a algunos de mis hermanos, a nosotros mismos también desafortunadamente, y en esa época a los fariseos. Cogían un versículo o una parte de la palabra y lo descontextualizaban completamente. Pero esta parte está enfocando o está enfocada en que la ley del talión se aplicaba cuando una persona blasfemaba del nombre de Dios. Y que cuando blasfemaba hacia Dios le causaba daño a su prójimo. Entonces ahí se aplicaba la ley del talión. En Éxodo se aplicaba cuando la persona cometía un acto de violencia. Pero en Levítico el Señor le decía cuando blasfemaba. Pero vamos a ver otra parte que también está en el libro de Deuteronomio. Como se dan cuenta, son 3 libros diferentes: Éxodo, Levítico y Deuteronomio. En Deuteronomio, capítulo 19, versículo 25, ya vamos a ver que la ley del talión está enfocada sobre las leyes de testimonio. O sea, cuando una persona estaba dando un mal testimonio. Vamos a leerlo y dice: y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Como les digo, para poder entenderlo, debemos leer todo el capítulo. Yo ya se los traigo contextualizado, pero es importante que ustedes verifiquen que efectivamente lo que yo les estoy diciendo sí sea verdad, que ese es el contexto del capítulo. Acordémonos, no debemos sencillamente recibir una enseñanza y no verificar lo que nos están dando, ¿de acuerdo? Pero como vemos, entonces la ley del talión estaba explicada en 3 maneras diferentes en estos 3 versículos o citas que les acabo de dar. Éxodo habla de la ley del talión, actos de violencia. Levítico 24 sobre el castigo al blasfemo y cómo ese castigo se aplicaba con la ley del talión. Y Deuteronomio 19 habla de cuando una persona hablaba mal de otra diciendo mentiras, dando un mal testimonio o, por ejemplo, diciendo que la persona había dicho algo o hecho algo que verdaderamente no era cierto. Entonces el Señor decía: apliquen la ley del talión y no le compadecerás. Si por haber testificado de la forma incorrecta contra tu prójimo perdió la vida, entonces tú también la pierdes. Si por haber testificado mal, tu prójimo perdió el ojo, entonces tú también lo vas a perder. Y así con los demás, pie por pie, mano por mano, diente por diente. La ley del talión, amados hermanos, estaba estableciendo el principio de que el castigo debía aplicarse al crimen, pero jamás excederlo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Queremos tomar la justicia por nuestras manos. No hace muchos días, ¿qué sucedió en nuestra ciudad, en Bogotá? Que tuvimos esas noches terribles donde quemaron CAIS, donde se murieron personas. Desafortunadamente, porque
se tomaron malas decisiones por parte de la policía, por parte de pues otros individuos, perdió la vida una persona y todos nosotros decidimos tomar por nuestras manos la justicia. Entonces el Antiguo Testamento lo que está haciendo es básicamente regirnos y darnos el camino de cómo se debía proceder en cualquiera de estas circunstancias, ante un acto de violencia, ante el que blasfemaba o ante el que daba un mal testimonio. La ley del talión, amados hermanos, ustedes la pueden encontrar como lex talionis y esto significa básicamente la ley de la retribución. Eso quiere decir la ley del talión. O sea, tú me das, yo te retribuyo con lo mismo que me das o más. Y ese fue el problema de nosotros y de los fariseos, que lo tomamos por el lado que no era y empezamos fue a castigar de una forma excesiva. Y muchas veces no era por corregir el pecado, sino sencillamente por un acto de violencia, o sea, por saciar nuestra sed de sangre. Esta ley de la retribución era dada para alentar el castigo apropiado de un criminal en casos en los que podría haber una tendencia a que pasara de pronto desapercibido o se castigara de una forma suave ese delito o que por el contrario se castigara duramente. O sea, Dios lo que estaba dando, amados hermanos, era una ley de justicia. Pero nosotros tomamos la ley de justicia por nuestras manos y ahí es donde nos hemos equivocado. Jesús estaba confrontando a los judíos por sacar esta ley de su contexto y usarla para propósitos de venganza personal. Entonces, como vemos, ¿sí? Para poder entender eso que el Señor Jesús nos manda sobre el amor hacia los enemigos, debemos entender cómo era que anteriormente se daba, pero con tristeza debemos decir que hoy en día todavía se aplica la ley del talión. Tú me quitaste, yo te quito y te quito doble vez. Tú me pegaste, yo te pego dos veces. Y si puedo, te mato, te acabo. Esa es la forma en que actualmente estamos viviendo. Y no solo nuestro país, nuestra ciudad, sino el mundo entero. Es por eso que entonces el Señor Jesús en el versículo 39 de Mateo 5, que es nuestro texto guía, nos da el mandato. Miren lo que dice. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Uy, qué difícil es esto, ¿cierto? Y yo me incluyo. Yo soy el primero en estar ahí. Qué difícil es que nos hagan daño y hacer de cuenta que no pasó nada. La intención del Señor Jesús, amados hermanos, siempre ha sido exponer la forma correcta de interpretar la ley, ¿cierto? Por eso al referirse, no resistáis al que es malo, hace referencia a no tomar acción por nuestras propias manos. No debemos vengarnos, pues Cristo aboga por una completa renuncia a nuestros derechos personales, así como Él lo hizo. Al inicio de la charla dijimos que el Señor Jesús nos estaba dando una ordenanza, un mandato, pero a la misma vez Él lo hacía porque Él lo hizo primero. Él no nos manda a hacer ni nos mandó a hacer algo que Él no hubiera hecho. Es importantísimo que entendamos eso. Es que el Señor Jesús no sabe qué es que lo roben a uno. Es que el Señor Jesús no sabe qué es que le quiten la pareja a uno. Y aquí hago un paréntesis muy grande. Porque recordemos que nosotros, la iglesia, somos la esposa de Cristo. Porque algunos dirán, uy, ¿cómo así? ¿Usted está hablando que Cristo tuvo pareja sentimental como nosotros? ¿De contacto físico? Claro que no.
A lo que me estoy refiriendo es que nosotros le hemos sido infiel. ¿Con quién? Con el mundo, con el enemigo. Nos hemos deleitado con las riquezas del mundo, con los placeres del mundo y le hemos sido infiel. O sea que Cristo sabe qué es la infidelidad, pero por supuesto que sí. ¿Cristo sabe qué es que le maten a un familiar? Por supuesto que sí. O se olvidan de cómo murieron los apóstoles, o cómo han muerto los mártires de la fe. Recuerden allá en Hechos, capítulo 7, cómo murió Esteban. Ah, ¿cómo así? Luego es que hace parte de la familia de Dios. Claro que sí, la palabra dice que cuando tú lo recibes, ahora eres llamado hijo de Dios. El que tiene a Cristo en su corazón, ahora es un hijo de Dios. Ah, pero el Señor no sabe qué es que nos violen, el Señor no sabe qué es que nos maten, qué es que nos pisoteen, que... Claro que sí, amado hermano. Por eso Cristo es el único que puede curar nuestro corazón. No hay nadie más. Si tú tienes un dolor hoy que te está aprisionando tu corazón, es hora y el momento de que entregues ese dolor a Cristo, porque Él conoce ese dolor, es más, hasta mucho mejor que tú. Porque Él dio la vida por los pecados de todos nosotros, por ende conoce todo y lo sufrió todo porque Él recibió el castigo en la cruz. Por eso nos dice, no resistáis al que es malo. No quiere que nosotros nos aferremos a un derecho. Es que yo tengo derechos. Sí, tienes derechos, pero no quiere que te aferres a esos derechos. Porque cuando tú lo recibes a Él, tú sabes que te van a pisotear. Tú sabes que te van a tratar mal. Ahora, no siempre quiere decir que vas a vivir así, no. Solamente que debes aprender a vivir cualquiera sea tu circunstancia, como lo dijo el apóstol Pablo. Sé vivir en cualquier momento y situación. En abundancia, en escasez, en dolor, en enfermedad, en sanidad. Que no es fácil, claro que no. Pero es lo que debemos hacer. Entonces, este versículo 39 nos llega a nuestro corazón a tal manera que nos ordena que si nos maltratan, hasta perder siquiera nuestra dignidad, es más, hasta perder nuestra vida, no debemos reaccionar, sino por el contrario, colocar la otra mejilla. Y vuelvo y digo, qué difícil es, ¿cierto? Qué difícil es que hoy alguien nos hubiese tratado mal o nos hubiese insultado en el trabajo. O qué difícil es que mi propia pareja me trate como una basura. Que no valore que yo me levanto temprano o que le preparo los alimentos o que le lavo la ropita o que intento colaborar con lo que más puedo en la casa y que esa persona, sea hombre o mujer, me trate mal, me pisotee, me trate como una basura. Qué difícil es decir, te bendigo, ¿cierto que sí? Pero es lo que nos manda Dios. Es lo que nos manda el Señor Jesucristo. No hay otra manera de que podamos amar a nuestros enemigos. Ya vamos a ver unos tips que nos da dentro de este mismo parágrafo, esta misma enseñanza el Señor Jesús. Porque la pregunta sería así, muy bonito y todo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para que eso que me hacen no me afecte? ¿Cómo hago para que si alguien me escupe la cara, yo sencillamente me limpie y ya? Sin que mi corazón haya odio hacia esa persona. ¿Cómo hago, Señor, para que pueda hacer eso? Entonces leemos el versículo 40 y dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Entonces el Señor Jesús, aparte de eso, nos está diciendo, si le pegan a usted, haga de cuenta que no pasó nada. Pero adicional a eso, nos ordena que si alguien quiere entrar en pleito o disputa por nuestras pertenencias, no solo le demos eso que la persona quiere, sino también más de lo que espera.
Es increíble lo que nos dice acá el Señor Jesucristo. O sea, solo tienes una libra de arroz y alguien quiere pelearte, quitarte esa libra de arroz. Dásela. No, pero es que ¿cómo es posible que mi compañero del trabajo sabe que yo necesitaba ese negocio para cumplir la meta y me lo haya quitado? Dáselo. Pero ¿cómo es posible que me hayan robado la semana pasada el celular? Si es que yo lo necesitaba, no importa, dáselo. ¿Qué es más importante, la vida o lo material? Y sigue el Señor en el versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Nos sigue diciendo, oiga, y eso no es lo único que les van a pedir, ni lo único que les va a tocar hacer. El Señor Jesús nos ordena no hacer nada si alguno quiere limitar nuestra libertad personal. Y esto sí que es difícil. O sea, no tomar acción por nuestras manos. Por ejemplo, Daniel, que es donde mejor se puede aplicar este versículo, en donde lo querían limitar a que no podía orarle al Señor, porque Daniel lo hacía 3 veces al día. Y se encargaron, mejor dicho, de fabricar un plan maquiavélico para matarlo, metiéndolo a la fosa de los leones. Pero el Señor, ¿qué hizo? Como Daniel aplicó este principio de no levantar mano hacia otra persona, ni mucho menos, ni siquiera físicamente ni espiritualmente lo hizo, sino que por el contrario fue y se puso a los pies de Cristo, el Señor lo protegió. Eso es eh, coartar o limitar nuestra libertad personal, que no nos quieren dejar hacer algo. Bueno, el Señor ya mirará cómo apareja para que eso suceda. Ah, es que eso es mío, es que yo debo ir, es que yo debo hacer. Tranquilo, es en los tiempos de Dios. No te angusties, no te aceleres. Y el versículo 42 dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Vuelve otra vez el Señor Jesús y nos ordena no hacer nada a los que violen nuestros derechos, hablando de la propiedad. O sea, del que te quiere robar, del que te quiere quitar. Vuelve y lo reitera. O sea, está en 4 versículos el Señor resumiéndonos qué es lo que le pasa al creyente cuando verdaderamente es un creyente. ¿Qué es lo que le pasa? Pues que lo van a maltratar, lo van a golpear muy posiblemente, le van a querer quitar lo único que tiene, lo van a obligar a hacer cosas que él no quiere, claro, siempre y cuando no vaya en contra del Evangelio, porque en ningún momento estoy diciendo que si te obligan a hacer algo y va en contra del Evangelio y de tus principios lo hagas, no, está poniendo el ejemplo de que es abusivo y del que quiere estar por encima de ti. Cristo, amados hermanos, nos da un claro ejemplo de que no debemos aferrarnos a lo material, ni a lo que se destruye con el tiempo, porque nuestra recompensa, amados hermanos, está en el cielo, no en la tierra. Por eso no podemos aplicar venganza, sino abogar a la justicia divina que es perfecta. Entonces el Señor Jesucristo nos acaba de dar, ¿cierto? Una gran enseñanza respecto a qué era lo que se hacía con la ley del talión y por qué estaba mal aplicada. Porque lo que se debía hacer es lo que dice los versículos 39 al 42. Pero el Señor no lo deja sino más, porque si no quedaría incompleta. Entonces leemos la segunda parte de la enseñanza, y es el versículo 43, que dice, oísteis que fue dicho. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo dice oísteis, es que también se malinterpretó. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso estaba en el Antiguo Testamento,
pero una parte, no toda, porque ahí es donde lo malinterpretaban los fariseos. Entonces, con esta reflexión, el Señor da la entrada al centro de la enseñanza, el cual es el amor hacia nuestro prójimo y hacia nuestros enemigos. Pero no solo a Él, ¿cierto? Es el que le debemos dar el reconocimiento de esto que está haciendo. Porque como les dije al principio, el Señor no estaba hablando algo nuevo, sino sencillamente Él estaba aclarando lo que el Padre había dicho en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pues todos los que nos quieren quitar nuestros derechos personales actúan como qué? Como nuestros enemigos. Pero para nosotros es muy importante, no lo deben ser. Amados hermanos, el cristiano no tiene enemigos carnales. El cristiano lo que tiene es que batallar contra Satanás, contra la carne y contra el mundo. Esos son los enemigos del cristiano, pero no son las personas. No son las personas. Entonces, si nosotros vamos a Levítico 19:18, el Señor estaba citando esta palabra. ¿Y qué había en Levítico 19:18? Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Qué gran enseñanza, ¿cierto? Muchos pensamos, no, es que el Señor Jesús fue el primero que lo dijo. No, Señor. Claramente Jesús es Dios, sí. Pero en el hecho de el momento en que se dio por primera vez, el Señor ya lo había dado. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que volver a dar esta explicación. No te vengarás, ni guardarás rencor a nadie, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Mm? Entonces esa parte que dice aborrecerás a tu enemigo, que es la que dice el Señor Jesús, ¿sí? Que estaba mal interpretada, pues esta segunda parte proviene de la forma en que los escribas y los fariseos explicaban y aplicaban la orden del Antiguo Testamento. Pero la aplicación de Jesús era totalmente diferente y opuesta, resultando en un hecho más elevado. Amar a nuestro prójimo se extendía a cualquier prójimo que fuera nuestro enemigo. Pero Cristo no estaba enseñando algo que no fuese dicho anteriormente. O sea, no estaba cambiando la ley, sino que aclarando su correcta interpretación. Si yo bien voy y leo el Antiguo Testamento, Proverbios 25:21 me dice que si el que te aborrece tuviere hambre, oiga bien, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Mire lo que nos manda. Entonces el Señor Dios Todopoderoso no nos mandó nunca a aborrecer a nuestro enemigo. Que si alguien a nosotros nos aborrece o nosotros le caemos mal es diferente. Pero que el Señor nos manda a darle de comer al hambriento y sed al sediento. Entonces no fue la primera vez que se escucharon estas palabras, pero los fariseos lo entendían mal y nosotros también lo aplicamos mal. Porque acá viene ya es la recomendación del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el versículo 44 de Mateo 5? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Estos versículos nos enseñan que el amor de Dios se extiende también a ¿qué? A sus enemigos. El amor de Dios es universal, pues es manifestado en las bendiciones que Dios otorga a todos indiscriminadamente, sin fijarse. Es que porque se llama David, es porque se llama Pepito, es porque se llama Raquel, entonces yo le doy bendiciones. No, no.
Eso no es así. Los teólogos refieren a este acto del Señor como la gracia común, la cual debe distinguirse muy bien, amados hermanos, del amor eterno que Dios ejerce hacia los elegidos. O sea que Dios da bendiciones a las personas malas. Sí, claro que sí. Y si ustedes miran sus propias vidas, van a entenderlo y van a decir, pero ¿cómo el Señor me protegió de haberme muerto en X accidente? Pero ¿cómo el Señor me protegió sin yo todavía ser cristiano de esta persona? O de que me robaran, o de haber tomado una mala decisión. Es porque el Señor, en su gracia común, protege a los que Él más adelante sabe que se van a convertir. Y aún así, a los que no se van a convertir. ¿Por qué? Porque Él espera que en algún momento tomemos la decisión. Nos da la oportunidad. ¿Sí? Él es un Dios justo, no es un Dios injusto. A estos sí les doy la oportunidad de que les vaya bien y a los otros no, porque son malos. No, no, así no actúa Dios, así actuamos nosotros, pero así no actúa el Señor. Bien dice la palabra, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. El Salmo 145, versículo 9. Es muy importante que lo entendamos. Adicional a lo anterior, Jesús nos muestra la manera correcta en que actúa el cristiano, que cuando ve que está siendo atacado, entonces aquí viene cómo debemos actuar. Esto es la enseñanza más importante para la noche de hoy, amados hermanos. ¿Qué hace el cristiano cuando es atacado? Primero, bendice a los que los maldicen. Sí, yo tengo que bendecir al que me maldice, por supuesto. Eso es lo que tengo que hacer. Ah, me robó, bendito seas. Ah, me pegó, bendito seas. Me fue infiel, bendito seas. Pero viene el segundo punto. Hace bien a los que os aborrecen. Entonces no solamente es decirlo, porque el bendecir es hablar, sino que yo tengo que actuar. O sea que si tengo la oportunidad de ayudar a ese que me hizo daño, lo debo hacer. Es importante que lo haga. Por más daño que me haya hecho, sí, Señor. Así como lo hizo el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros merecía ser salvo, pero Él en su gracia, misericordia y bondad hizo el bien hacia todos nosotros. ¿Cuál fue el bien? Perdonarnos nuestros pecados para los que los recibimos. Y adicional a eso, dice, orad por los que ultrajan y os persiguen. Orar, amados hermanos, nosotros no tenemos espada, nosotros no tenemos cuchillos, nosotros no tenemos escudos físicos para defendernos, ni nos defendemos con bates, ni con pistolas, ni con palos. No, nosotros nos defendemos con la palabra de Dios. Orar hacia los que nos ultrajan y os persiguen, hacia los que nos hacen todo eso que acabamos de describir anteriormente, hacia esos es que debemos orar. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros enemigos? Bendecirlos, hacer bien y orar, nos dice el Señor Jesucristo. De esta manera estaremos evidenciando que somos verdaderos, ¿qué? Hijos de Dios. El versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Miren, amados hermanos, muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos buenos porque nosotros amamos a nuestra esposa, porque nosotros amamos a nuestros hijos, porque amamos a nuestra familia, o es más, hasta a nuestros mejores amigos, o amamos al pastor, o amamos a nuestros hermanos de la iglesia o de la fe. Pero aquí el Señor está diciendo, ¿y eso qué tiene de bueno? Eso no tiene nada de bueno. ¿Por qué? Porque es algo lógico.
Luego, ¿no es lógico que yo tengo que amar a mis hijos? Es que no tiene sentido. Y hay veces malinterpretamos eso. El amor de Cristo está representado en cuando yo amo a alguien que me ha hecho mal. Ahí estoy evidenciando que soy un cristiano. No con mi familia, porque es que yo tengo que amar a mi familia. Pero es que al enemigo yo no le debo nada. Y por ese mismo hecho es que es más importante amarlos a ellos. ¿Nosotros éramos enemigos de Cristo? Sí, claro. Antes de que Él hiciera la obra redentora, éramos enemigos de Dios. Pero gracias a la obra que Él hizo, ahora somos justificados. ¿Qué recompensa, qué recompensa, amados hermanos, puede llegar a tener el que hace lo que es obvio? Hay que ir más allá. Habla de los publicanos. ¿Y por qué habla de los publicanos? Es muy importante entender que desafortunadamente los publicanos eh, los llegaban a ver como un símbolo de maldad. Dentro de toda, digamos, el contexto judío, los publicanos en esa época eran el símbolo de la peor clase de personas. Entonces dice, si aún esos que son tomados como la peor clase de personas, porque resulta que los publicanos eran los que cobraban los impuestos, pero es que esos publicanos eran los mismos judíos. O sea, eran algunos judíos que se ponían a orden de los romanos y le cobraban los impuestos y robaban a sus hermanos los otros judíos. Por eso eran considerados la peor basura. Pero dice el Señor Jesucristo que si aún los publicanos aman a los a los que los aman a ellos, pues ¿qué de diferencia hay de ellos conmigo? Ninguna. Entonces es muy importante entender esto. Tú no eres bueno por amar a tu familia. Eso lo debes hacer. ¿Y cuál es la invitación del Señor Jesucristo para ir terminando esta enseñanza? Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús termina su enseñanza fijando, amados hermanos, un estándar inalcanzable. Pues esto de que seamos perfectos como vuestro Padre, nosotros jamás lo vamos a alcanzar a hacer. Jamás vamos a poder llegar a ser santos como lo es el 3 veces santo. Nunca jamás. Pero la palabra nos invita a que sigamos el camino de Cristo, que aunque no seamos perfectos como lo es Dios, busquemos la santidad, que seamos apartados para Dios. Dice la palabra de Dios, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque los judíos querían cumplir la ley y pensaban que así eran perfectos, que así llegaban a ser hijos de Dios, cumpliendo la ley. Pero verdaderamente esa no era la forma en que se cumplía la ley. Aquí es muy importante entender que el Señor Jesús nos enseña por medio del ejemplo que la mejor manera, amados hermanos, de ser perfectos, como lo es Dios Todopoderoso, como es nuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto, es por medio del amor al prójimo. Mateo 19:19 dice, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39, lo que se conoce en el Antiguo Testamento como el Shema, dice, y es el segundo y es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de los mandamientos más importantes. Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas las fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo
como a ti mismo. Pero miren, para los que dicen, no, es que yo quiero cumplir la ley, Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú quieres cumplir toda la ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo no solamente es tu familia, es tu enemigo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Y el último versículo: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Santiago 2:8. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza, Papito Dios. Gracias, Padre hermoso, Señor, porque sin ti verdaderamente nosotros no podríamos entender esta enseñanza. Gracias, Señor, por mostrarnos que a pesar de todas las maldades que una persona o varias nos puedan hacer, tú nos estás llamando, Señor, a perdonar, así como tú nos has perdonado. Señor, hoy te pido perdón por las ofensas que puedo o pude haberle hecho a mis hermanos, a mi familia, pero aún más a mis enemigos, Papito Dios. Perdóname, Señor, por alejarme de ti, por hacer lo incorrecto. Ayúdame, Señor, a encontrarte, Señor, a encontrar tu camino, a tener paz en mi corazón. Señor, ayúdanos a colocar nuestras cargas en ti, Señor. Que no debemos incubar resentimientos, odio, tristeza, Señor, sino por el contrario, Papito Dios, entregarte todo dolor que pueda haber en nuestro corazón para que seas tú tomándolo, trabajándolo y quitándolo de él, Señor. Para que de nuestra boca solo salga bendición, Señor. Para que de nuestro ser se haga tu voluntad y para que podamos orar, Señor, por los demás sin estar preocupados por lo que nos han hecho, Señor. Perdonamos a todos los que nos han ofendido, Señor, sin exceptuar a ninguno, Señor amado. Y nos ponemos en pos de ti para que seas tú quien gobiernes nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.